Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Mi nombre es Leonardo Abdala y hoy quiero dar por cerrado el tema del sacramento de la confesión en la Iglesia Católica. Recordamos que en el contexto del Catecismo sobre doctrinas protestantes venimos siguiendo un libro que es un catecismo oficial de la Iglesia Católica que justamente habla en tono apologético de los problemas que tenía la Iglesia Católica con los protestantes de hace unos 200 años atrás, y se propuso este catecismo de hacer una defensa de la doctrina del sacramento de la confesión. Hemos dado ya dos clases al respecto que cubren la mayoría del capítulo y quedaban dos o tres carillas para compartir el día de hoy, pero he decidido no compartirlas porque realmente era como una especie de apéndice lo que decía, no le aportaba mucho y sí me interesaba compartir lo que hoy voy a compartir, que tiene que ver con cómo hacer una buena confesión. Les había prometido la semana pasada, en el video anterior, que iba a compartir sobre el estudio que había hecho o el resumen que había hecho el padre Jorge Loring sobre cómo hacer una buena confesión y la lista de ítems que uno puede tener en cuenta a la hora de confesarse, teniendo en cuenta cada uno de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Así que luego de la introducción comenzamos con esto. Gracias a todos los hermanos que hacen posible este apostolado con sus oraciones, con su colaboración, con su compartir, con su like, con su suscripción, con sus comentarios en el video y todo aquello que de alguna u otra manera nos ayude para difundir el mensaje del Evangelio. Y por sobre todas las cosas, muchísimas gracias al cielo, a nuestro buen Señor Jesucristo que está allí, concediéndonos la gracia de, a pesar de nuestras imperfecciones y debilidades, continuar con este apostolado. Quiero compartirles también algunas capturas de pantalla de los artículos nuevos que hemos subido en el sitio web El Depósito de la Fe, para que eldepósitodelafe.com, que es nuestra página oficial, para que ustedes puedan conocer cuáles son los artículos en los que hemos estado trabajando en estos días y que hemos logrado subir a la web si ustedes están interesados. Entre ellos estaré subiendo este estudio, todavía no lo he subido, pero lo voy a subir, este estudio que vamos a considerar hoy, y también los estudios de las semanas anteriores respecto del sacramento de la confesión. Así que sin más, comenzamos con el estudio del sacramento de la confesión y cómo hacer una buena confesión. Entonces, respecto de cómo hacer una buena confesión, es importante que lo primero que haya es humildad. Sin la humildad y la disposición para reconocer nuestras faltas leves y graves delante del Señor, nos será imposible tener el valor y la sinceridad y la integridad que se requiere para poder presentarse delante de un sacerdote y decirle todas aquellas cosas malas que hayamos hecho durante la semana. Y sobre todo porque también se requiere lo que se conoce como el deseo de enmienda, es decir, o la voluntad de enmienda, que tiene que ver con no querer seguir haciendo o participando de ese pecado y procurar restaurar las cosas o el daño producido por ese pecado, ¿sí? Entonces, teniendo esto en mente es que vamos a poder comprender el espíritu en general que tiene este documento que ha preparado el padre Jorge Loring. Dice, está ordenado respecto de los mandamientos, ¿no? Y sobre cada mandamiento hace ciertas preguntas que típicamente uno podría hacerse a sí mismo, para que, dando respuesta a esas preguntas, uno puede entonces elaborar una lista de las cosas que uno tiene que confesar. De hecho, yo lo he hecho en diversas ocasiones y he visto que también con cierta frecuencia, cada vez que tengo que ver que se ve la fila, digamos, de la confesión, hay muchas personas que se toman el trabajo de anotar los pecados, que van haciendo su examen de conciencia mandamiento por mandamiento y van anotando sus pecados para que no se les olvide ninguno. ¿Por qué? Porque procuran con integridad que cuando luego de la confesión de pecados van y participan de la Eucaristía, tal como lo enseñaba por ejemplo la Guía G, dice que
previo a la participación de la Eucaristía, debía hacerse confesión de pecados, para que si se va a recibir el cuerpo de Cristo, se lo haga en santidad, en dignidad, habiendo humillado el alma y siendo reconocedor de nuestra flaqueza, para entonces recibir el poder de Dios en el sacramento de la Eucaristía. Dice así respecto del primer mandamiento de la Iglesia Católica. No sigue el orden de los mandamientos de Moisés, sino el orden de los mandamientos de la Iglesia Católica. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice: ¿has profanado objetos religiosos o consagrados a Dios, o cometido algún otro sacrilegio? ¿Han sido pequeñas irreverencias con cosas sagradas o en lugares sagrados? ¿Te has confesado sin arrepentimiento o sin propósito de enmienda? No está arrepentido ni tiene propósito de enmienda quien al acercarse a confesar quiere volver a cometer el pecado, pero sí lo tiene el que teme volver a caer, aunque no quiera volver a pecar. Entonces, no voy a hacer demasiados comentarios porque la lista es extensa y entonces el video sería muy largo, pero simplemente voy a mostrar que aquí se está presentando ya el espíritu general de todo el video, ¿no? de todo el documento, que tiene que haber la voluntad de devolver al estado original las cosas que se hayan dañado por el pecado, sea una relación, sea un objeto material, sea bienes que uno se quedó y que no le correspondían y que hay que restituir o devolver a la persona que corresponde, lo que fuera. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Pero sí queda claro, ¿sí?, que no se dejan pasar pequeñeces en una confesión, ¿sí? Algo como profanar objetos religiosos o irreverencias en cuanto a los temas sagrados, que demuestran que de una u otra manera, al menos en este aspecto, no se está considerando a Dios y todo lo relacionado a Dios como alguien a quien amar sobre todas las cosas. Cuarto, ¿te has callado voluntariamente algún pecado grave en la confesión? Y recuérdese que pecado grave tiende a indicar pecados mortales. No tengo claro si siempre se referirá a pecados mortales exclusivamente, pero sí hay pecados que son más graves que otros. Y los pecados mortales son todos graves. ¿No has tenido sinceridad procurando engañar al confesor en cosa importante relacionada con pecados graves? ¿Has confesado las circunstancias agravantes de los pecados graves? Nótese aquí que uno no puede tratar de minimizar delante del sacerdote el pecado. Si uno tiene que confesarle, no sé, castigué injustamente a mis hijos, uno no puede agarrar y decir, bueno, tuve un pequeñito momento de ira y la verdad es que no es ese el ánimo con el que uno tiene que ir, ¿sí? El justo es acusador de sí mismo, y cuando uno confiesa delante de Dios tiene que confesar la falta tal cual Dios la llama, porque eso es el sentido de la palabra confesión, homologeo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, particularmente en Primera de Juan, dice esta palabra, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero la palabra para confesar nuestros pecados es homologar, es decir, si Dios dice algo respecto de un pecado, nosotros tenemos que decir exactamente lo mismo de ese pecado. Y en la Didache también usa una palabra muy similar, que es exhomologese, que es confesar, también del sentido de homologar, pero homologar hacia afuera, es decir, yo tengo que sacar el pecado fuera y confesarlo hacia afuera, hacia otra persona. Entonces el sentido aquí de confesar las circunstancias agravantes es no tratar de minimizar el pecado cometido, sino confesarlo tal cual. Si castigaste injustamente, por las razones por las que fuera, sea porque lo castigaste sin que hubiera razón, o porque las razones por las que se cometió tal o cual injusticia de parte del niño no ameritaron la severidad que tú aplicaste en el castigo de tus pecados, debes confesar los agravantes. Y lo pongo como un ejemplo cualquiera, para cualquier otro pecado. Los agravantes deben ser confesados, porque también entonces la penitencia irá en función de la gravedad de los pecados. ¿Crees? El 7. ¿Sientes tranquilidad de tu última confesión? ¿Has cumplido
la penitencia. Recordemos que la Didache decía: el que sea santo, que se acerque al sacramento de la confesión. Y el que no lo sea, el que no se haya confesado y el que no esté viviendo en santidad, dice: haga penitencia. Y entonces, luego de hacer la penitencia, entonces podía, al menos así era en los primeros siglos, entonces recién entonces se podía participar de la Eucaristía. Se confesaba, se cumplía la penitencia y recién entonces se acercaba una persona a recibir el sacramento del altar. Hoy en día no es tan así, pero bueno, has cumplido la penitencia que se te ha impuesto para subsanar el daño que cometieron tus pecados, que infligieron tus pecados. Has comulgado a sabiendas en pecado grave, es decir, comulgaste indignamente con el cuerpo de Cristo. Esto es gravísimo, porque juicio come y bebe para sí mismo, dice el apóstol San Pablo a los Corintios, quien comulga en pecado mortal o con pecado grave. 10. Has recibido el sacramento de la confirmación o del matrimonio en pecado grave, es decir, que para recibir esos dos sacramentos tiene que haber sí o sí confesión previa y una confesión bastante a conciencia. 11. ¿Crees en supersticiones? Brujas, horóscopos, número 13, etc. Ayer estaba en una reunión de trabajo, una videollamada con una persona con la que trabajo, y me decía que mañana, que hoy, fue ayer, por el día de hoy, dice no iba a poder hacer nada respecto a un trabajo que le había encargado porque era su cumpleaños. Bueno, está bien, perfecto. Feliz cumpleaños, le digo. No me saludes, eso es mala suerte, me dice. Y le dije, pero vos estás estudiando esto y estos temas, o sea, y crees en supersticiones. No, bueno, pero hay que mezclar un poquito de esto, otro, con el tema de las energías. Bueno, este tema de las energías y las supersticiones, y que el martes 13, o que el viernes 13, o que el lunes 13, o lo que fuera, o el horóscopo, o esas cosas, son incompatibles con la fe católica. ¿Has consultado en serio a divinos? ¿Lees, tienes o prestas libros, revistas o escritos contra la religión? Y esto es bastante común. Que la gente, por curiosidad, ya vamos a ver más adelante que se habla en relación a la masonería, asistir a cultos contrarios a la fe católica, no solamente en relación a la masonería, en relación a cualquier culto contrario a la fe católica, aunque sea solo por curiosidad, es pecado. No, pero lo hago con fines de investigación, es pecado. Es pecado. Bueno, lees, tienes, prestas libros o revistas o escritos, o podríamos decir, o escuchas sermones, o escuchas mensajes, o escuchas cosas en contra de la religión de Dios. Bueno, eso es pecado. ¿Eres decidido en destruir libros, revistas, postales, etcétera, contrarios a la fe o la moral? Y bueno, pensemos, ¿no? O sea, música, televisión, internet, las cosas que son contrarias a la moral o a la fe o a las enseñanzas y a la vida práctica y piadosa que nos enseña Cristo, debemos hacerlas a un lado. Y por eso el consejo que nos da la Escritura es llenarnos de Cristo, llenarnos de los pensamientos de Cristo, llenarnos de la bondad de Cristo, escuchar su palabra, escuchar a los santos que hablaban cosas relacionadas a la santidad, porque si nos llenamos de vanidad, viviremos una vida llena de vanidad. Y nuestra vida entonces no será agradable a Dios, y bueno, evidentemente estaremos llenos de pecados y nuestras confesiones serán de 45 minutos cada una, porque tendremos que confesar demasiadas faltas. Pero si por el contrario santificamos nuestras vidas alimentándonos como ovejas con los pastos verdes que nos pone el Señor enfrente, entonces seguramente tendremos piel de oveja, olor a oveja, vista de oveja, pensamiento de oveja, hablaremos como oveja, vestiremos como oveja, y finalmente seremos recibidos como las ovejas del rebaño del Señor. Entonces esto tiene que ver, el tema de consultar a divinos, los libros, lo que se escucha, lo que se lee, tiene que ver con lo que nos alimentamos, lo que permitimos que ingrese a nuestra vida. ¿Rezas de cuando en cuando? ¿Te distraes voluntariamente al rezar? ¿Tu oración es una auténtica conversación de mente y de corazón con Dios o es un puro rito exterior? Nótese que
Mientras que los protestantes en general acusan al catolicismo de ser simplemente oradores de oraciones vacías o repetitivas, nótese que la doctrina de la Iglesia Católica fuerza al católico a que cuando ore, no ore mecánicamente. Puede que esté recitando una oración que tiene una letra prefijada, ¿sí? Por ejemplo, el Padre Nuestro. Pero no se puede orar el Padre Nuestro sin poner mente, corazón, la voluntad y todo en esa oración, porque es un acto de amor a Dios, y como todo acto de amor a Dios está implicado lo que dice el primer mandamiento, ¿sí? Con toda tu mente, el primer mandamiento según la ley de Moisés, no amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, todo tu ser involucrado en amar a Dios. Y por eso acá habla de el ser descuidado en la oración, el pensar que la oración no es una conversación real con Dios, que es simplemente una recitación mecánica. En donde acá dice, tiene que ser una conversación donde esté involucrada la mente, el corazón, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Nuestro ser involucrado en la oración. Bueno, has ofrecido a Dios tus trabajos, dolores y gozos, y esto tiene que ver con ofrecer a Dios todo lo que hagamos. Todo lo que, como dice también el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Que tengo que ofrecer todo lo que haga a Dios y hacerlo como si Dios lo hiciera y hacerlo como si Dios me hubiera mandado a hacerlo, y por tanto tengo que hacerlo bien. Y obviamente si Dios me manda a hacer cosas santas, tengo que hacer cosas santas, y si yo hago cosas que no son santas, no puedo agarrar y decir que eso lo he hecho en el nombre de Dios. Ni tampoco puedo ofrecérselo a Dios. Pero lo que sea por causa de Dios, sea sufrimiento, sea dolor, sea injuria, sea calumnias, Dios lo recibe con gozo, porque apreciada es, esto lo dice un salmo, apreciada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y si apreciada es la muerte, también todo lo que sea menor a la muerte, pero que no represente el grado de entrega de la muerte. Entonces, si se padece injuria, si se padece calumnia, como dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados serán cuando los injurien, cuando los calumnien, cuando los difamen, mintiendo, por causa de mi nombre, mintiendo. Luego de dar las bienaventuranzas, también dice, bienaventurados cuando los persigan, cuando los maldigan, cuando los insulten. Entonces, el sufrimiento ofrecido a Dios como un acto de sacrificio es algo agradable a los ojos de Dios. Y si no lo hacemos, es también algo que se debe confesar. Bueno, procuras completar tu formación religiosa con lecturas, consultas, sermones, conferencias religiosas, etc. Notemos que el punto 19 es exactamente lo opuesto del punto 13 y 14. O sea, por un lado, rechazar lo que dice el punto 13 y 14, todo lo que sea antirreligioso, anti-santidad o anti la fe de Cristo, entiéndase también, entre ellos se incluye el material protestante. Y por el otro lado dice, bueno, si te vas a vaciar de esto, llénate de esto otro. Por ejemplo, completar tu formación religiosa con lecturas, consultas, sermones, conferencias religiosas y todo lo que realmente edifique a tu alma. ¿Crees lo que enseña la Iglesia Católica o has sostenido ideas contrarias a ella? Bueno, aquí me pongo a pensar, y esto es una rama de lo que podría implicar esto, ¿no? Para los que voluntario o involuntariamente han estado practicando el modernismo en sus diversas formas. Esa concepción livianita acerca de lo que son las sectas y las herejías, eso es un pecado y debe ser confesado. Respecto de lo que enseña la Iglesia Católica, de lo que son los pecados graves y los no pecados graves, que ahora le llaman pecado grave solamente, no sé, a meterle 700 balas a otra persona para matarla, porque si le metiste solamente 5 balazos ya no es pecado grave, porque para algunos sacerdotes, y digo algunos, y tal vez doy gracias a Dios que creo que son pocos, para algunos sacerdotes ya el pecar no es grave, ya el sacramento de la confesión es un fastidio recibir las almas en el sacramento de la confesión, pero ¿para qué confesarse? Si Dios es puro amor, si Dios no
no es juez de los pecados. Dios no se desagrada de los pecados. Bueno, hay algunos que tienen esa forma de pensar y son los conservadores del modernismo, por así decirlo, o los más radicales dentro del ala modernista. Y son los que típicamente impulsan los sínodos que estamos viendo, que promulgan toda clase de pecados, indecencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es amor, recibe a todos, le da lo mismo, podés comulgar de cualquier manera, cuando quieras, no importa si estás en pecado, si no estás en pecado, es para todos la comunión. Y no, eso es gravísimo, pero gravísimo. Entonces, acá los puse a modo de ejemplo, pero cosas todavía mucho más útiles también entran a jugar en esto de lo que dice el 20, ¿no? El ítem número 20. Sostener ideas contrarias a lo que enseña la Iglesia Católica. Y mucho peor, es un agravante, si además si lo quiere, se lo pretende hacer pasar como si fuera doctrina católica, que es lo que hacen muchos por internet hoy en día. 21. ¿Has negado o dudado voluntariamente de alguna verdad de fe? Y yo no digo un descuido, yo me doy cuenta de que en algún video puede haber dicho algo donde no enlacé bien en tal o cual idea y uno puede decir algo que pueda resultar ambiguo. Eso no termina siendo lo que está apuntando acá. Lo que acá uno dice es voluntariamente tratar de negar algo que enseña la doctrina bimilenial de la Iglesia Católica. Como por ejemplo, fomentar el falso ecumenismo es negar uno de los dogmas más básicos y primitivos de la Iglesia Católica, que es solo en la Iglesia Católica hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y si bien es cierto que ese dogma tiene excepciones, hoy es muy frecuente que se quiera convertir la excepción en la regla y convertir a la regla en la excepción. Porque los protestantes hacen eso. Sos una excepción si te salvas dentro de la Iglesia Católica y sos la regla si te salvas fuera de la Iglesia Católica. Esa es la obra del diablo. Porque la obra de Dios es, te salvas como regla dentro de la Iglesia Católica y solamente bajo una extrema excepción, con una ignorancia invencible, realmente que sea invencible, porque ignorancia no es ignorancia invencible, no es lo mismo. Entonces, solamente con ignorancia invencible se consigue salvar la excepción, o se consigue abrazar la excepción de ser salvado fuera de la Iglesia Católica. Pero esa es, por ejemplo, una de las formas más comunes que veo a diario en internet, en donde se profana la doctrina católica voluntariamente. Por eso dice acá, no es lo mismo una duda admitida deliberadamente que una ocurrencia involuntaria. 22. ¿Lo has manifestado a otros? Es decir, acá hay un agravante. No solamente la tienes tú, sino que además la difundes, dando principio, como fuera en muchísimas ocasiones, a tal vez lo que sería luego la formación de una nueva secta, porque las sectas así surgen. 23. ¿Evitas en cuanto puedas dañar tu fe? ¿Has profesado siempre con vigor y sin temores tu fe en Dios? Y este es el pecado de cobardía, ¿no? De no confesar la fe que uno defiende, los valores y por qué y qué creemos de Dios. Hay muchos que se amoldan y Dios nos libre a nosotros, Dios me libre a mí de tener ese espíritu de conformismo, de hacer solamente lo que agrada a los demás, y hablo puntualmente aquí en YouTube. Y bueno, hacer en YouTube lo que agrada a los demás y no lo que haya que hacer. Lo que te dé likes, hacemos lo que te dé likes, hacemos lo que te dé nuevos suscriptores, hacemos lo que haga que todos te aplaudan en la espalda. Y el sufrimiento, y hacer y declarar la verdad aun cuando te cueste suscriptores, o aun cuando te cueste tener que leer cientos o miles de comentarios, porque ya puedo hablar acerca de decenas de miles de comentarios donde te maldicen los protestantes constantemente. Doy gracias a Dios por los hermanos que oran por nosotros, para por lo menos alentarnos y animarnos un poco ante tanta agresividad que uno recibe. Pero entonces, ¿confiesas con valor o esquivas el dolor? ¿Has profesado siempre con vigor y sin temores tu fe en Dios? ¿Has manifestado tu condición de cristiano en la vida pública y privada? ¿Es tu vida un testimonio de fe ante los hombres? Es decir, la gente puede mirarte a ti y decir, mira, tiene sus defectos, tiene sus cosas, pero la verdad que qué ganas que le pone para tratar de ser honesto, qué ganas que le pone para tratar de ser honrado, cómo se esfuerza por ayudar a los demás. La verdad que cuesta encontrarle alguna falta en lo que dice, siempre trata de decir la verdad, mirá, es humilde y sabe reconocer sus errores. ¿Te has apoyado en la misericordia
de Dios para cometer más pecados? Es decir, como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues? ¿Agarraremos y pecaremos porque Dios, la gracia de Dios sobreabunda? No, de ninguna manera, dice, porque el que ha muerto al pecado, ¿cómo puede llegar a vivir en él? Entonces, evidentemente, el estar teniendo que confesarnos con frecuencia nos lleva a tener que pensar este tipo de cosas. ¿Cómo puedo estar confesando? Y es un error que podemos cometer, ¿no? Cuando reincidimos en un pecado, porque entonces tal vez no estamos poniendo el suficiente mérito, el suficiente esfuerzo y empeño en tratar de erradicar ese pecado. O sea, yo no estoy diciendo que no pueda haber una construcción sincera y un deseo de enmienda o un propósito de enmienda sincero, ¿sí? Pero ¿por qué entonces se puede volver a incurrir en lo mismo y volver a incurrir en lo mismo y volver a incurrir en lo mismo? Bueno, tal vez estoy de alguna manera apoyándome en la misericordia de Dios para volver a cometer el mismo pecado. Y eso es algo que se tiene que confesar. ¿Has acudido a Dios en las tentaciones? Es decir, ¿sigues el ejemplo de Cristo y de los apóstoles en Getsemaní? Que el que oró perseveró y el que no oró y se quedó dormido terminó huyendo y negando al Señor y abandonándole. Dijo el Señor en esa circunstancia: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y en algún sentido todos somos como Pedro, ¿no? O sea, Señor, yo no te negaré, pero cuando te vienen con palos y antorchas, no nos faltan las patitas para salir corriendo. Entonces, la oración para salir de la tentación es algo que yo creo que con frecuencia muchas veces flaqueamos. Y yo en particular debo confesar que muchas veces no oro ni recurro con suficiencia a Dios en los momentos de tentación. Y por eso a veces me enojo a veces por cosas, o tengo pensamientos, o digo cosas. ¿Y por qué? Porque cuando soy tentado no trato de frenarme a mí mismo y no pedirle al Señor que me ayude a refrenar tal o cual impulso, tal o cual deseo, tal o cual pensamiento. O por el contrario, no refrenar algo, sino impulsar. Me siento tentado a no trabajar, me siento tentado a no grabar un video, a no estudiar a pesar del cansancio. Bueno, hoy tuve que hacer ejercicio de eso. Por ejemplo, hoy arranqué con dolor de cabeza el día. Y acá me tuve que sentar pidiéndole al Señor que me dé fuerzas a pesar de este malestar que tengo. Entonces, bueno, podría haberme confiado y haber confiado en mis propias fuerzas y finalmente termino flaqueando y no hago el video. ¿Por qué? Porque no hice aquí. No recurrí a Dios en la tentación. Bueno, 30. ¿Tienes desconfianza en Dios cuando de su amor, dudando de su amor y providencia? ¿Te has desesperado o sublevado a sangre fría contra la providencia de Dios? Es decir, tratar de hablar en la carne, tratar de conseguir todas las cosas por los propios medios, pidiendo que Dios te dé un certificado de garantía por escrito de que Él te va a seguir dando de comer a pesar de que vos... o sea, la tentación de, pero si yo digo acá la verdad y la verdad que corre el riesgo de que en el trabajo me fleten. O que si yo digo la verdad acá, la verdad es que corre el riesgo de que mi esposa se enoje. O lo que fuera. O lo que fuera. ¿Y dónde está la providencia de Dios? Porque la providencia de Dios no tiene solamente que ver con el alimento de cada día. Tiene que ver con confiar en que es lo honesto y lo justo hacer lo que Dios pide, confiando de que Dios, aún a pesar de ello, nos va a sostener. Nos va a sostener. Que Dios va a proveer para que no caigamos nosotros en el olvido, en el abandono, en la desesperación. A pesar de que en algunas pruebas, por cierto, esas tentaciones o esas pruebas son más fuertes que en otros. ¿Te has quejado de Dios no aceptando tus sufrimientos? Bueno, me acuerdo de lo que es el recorrido de Israel por el desierto, ¿no? De cómo Dios, valga la redundancia, Dios se queja de las quejas. ¿Sí? Y ya me habéis tentado 10 veces. ¿Sí? Refiriéndose a distintos momentos en los que el pueblo se quejó porque le había tocado una prueba, que tenían sed, que tenían hambre, que querían comer carne, que lo que fuera, que estaban cansados, que de dónde están nuestros dioses, que Moisés se nos fue, y mil cosas, ¿sí? Mil cosas. Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Y el libro de Éxodo nos muestra cómo es que Dios se desagradó de las quejas. Y 1 Corintios capítulo 10, el apóstol utiliza todo lo que ocurrió
en, en el libro de Éxodo durante el trayecto para mostrarnos: no hagamos lo que hicieron ellos. No hagamos lo que hicieron ellos, no nos comportemos de esta manera, no nos quejemos de esta manera. ¿Por qué? Porque los que hicieron así, los que obraron de esa manera, quedaron tendidos en el viaje, no entraron a la tierra prometida. Figura de que los que se quejan y los que están constantemente prefiriendo las codornices de este mundo antes que el pan del cielo, terminan no entrando al cielo. Porque el que desea lo del cielo, entra al cielo, y el que desea lo del mundo, se queda en el mundo y con las consecuencias que eso acarrea por la eternidad. ¿Te has animado a pecar pensando que ya te confesarás después? Bueno, y esto una vez el padre Javier me lo explicó, porque me dice, bueno, uno puede llegar a cometer un pecado que lastima el alma, pero uno dice, se puede sentir tentado a, bueno, ya que pequé, ya está, hasta que la próxima vez que me confiese, bueno, vuelvo a pecar en esto y en esto y en esto, y eso es como agarrar y multiplicar el daño en el alma. Como si luego el alma no tuviera consecuencias o tardara en recuperarse o sanar de las heridas. Porque a pesar de que las heridas del alma no son invisibles, ciertamente son heridas. Y esa es la inconsciencia de a veces que a veces cometemos en los pecados. De no reconocer que el pecado también es un daño para nuestra alma. ¿Has desconfiado de Dios? ¿Has soportado con serenidad y paciencia los dolores y contrariedades de la vida? ¿Tienes obsesión por las cosas temporales y olvidas a Dios? ¿Has tardado mucho tiempo en confesarte después de haber pecado gravemente? Al padre Javier una vez me lo explicaba a esto. Él me decía cuando me estaban enseñando sobre todo el tema del sacramento de la confesión, me dice, si vos empezás a detectar que tenés los síntomas de cuál enfermedad, ¿qué vas a esperar? ¿A que te lleven a terapia intensiva para empezar a decir, para recurrir a un médico? ¿Por qué no recurrís antes para que el médico te cure? Y no en vano los sacerdotes se llaman curas, porque son los que curan el alma por medio del sacramento de la confesión. Bueno, 38. ¿Has tenido respeto humano para las cosas de la religión? Bueno, no sé si esto se refiere a mirar las cosas humanamente y no mirarlas como elementos sagrados o elementos de santificación. ¿No? Me cuesta un poco entender ese punto. En los comentarios pueden dejar si alguno lo ha estudiado más en profundidad. 39. ¿Has sido valiente para defender a la Iglesia siempre que ha sido posible y prudente hacerlo? ¿Perteneces a sociedades irreligiosas que maquinan contra la Iglesia? Y aquí es una observación. La masonería es contraria a la doctrina católica y pecan gravemente los fieles que la profesan. Según la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983, está prohibido que un católico se inscriba en la masonería. Y el que lo haga está en pecado grave, entiéndase, pecado mortal, condenado. Y no puede acercarse a la comunión porque la masonería es una afiliación incompatible con la fe católica. Y lo mismo dicen los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica respecto de la afiliación a las sectas. Es incompatible la salvación con las sectas. Por eso se habla en la Biblia y en los concilios y en los catecismos a lo largo de toda la historia de la Iglesia, que participar de las sectas es apostatar de la religión católica, es apostatar de la salvación, es apostatar de la Iglesia de Cristo, porque Cristo tiene una única iglesia, que esa iglesia es la Iglesia Católica, y Dios no desea las sectas, pero las permite, pero el que se aleja de la Iglesia Católica para acercarse a una secta está cometiendo esta clase de pecados. Participarse de alguna forma de afiliación o ideología o grupo que atenta o es enemiga de la Iglesia. ¿Y cómo se puede ser amigo y enemigo de Dios a la vez? Si el Señor dijo por la boca de Santiago o por la pluma de Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿cómo podés pretender ser amigo de Dios constituyéndote en amigo de las sectas? Es ilógico. No solamente que es ilógico, sino que es contrario a la fe enseñada por la Biblia, por los padres de la Iglesia y por todos los concilios de la Iglesia Católica.
Sigue declarando: los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana de los comunistas, y sobre todo aquellos que la defienden y propagan, incurren de pleno derecho como apóstatas de la fe católica. El punto 41. ¿Has asistido a alguna sesión de espiritismo? La Iglesia prohíbe asistir a sesiones de espiritismo, ni siquiera por curiosidad. El que asiste a una sesión de espiritismo se expone a recibir las consecuencias y el obrar del espiritismo, yendo obviamente en contra de lo que es ir al sacramento de la Eucaristía, donde uno se expone al obrar del Espíritu Santo en uno. No, son dos cosas incompatibles, el obrar del Espíritu Santo con el obrar del espiritismo. Muchas otras son las razones por las que es incompatible, pero lo estoy poniendo como un ejemplo práctico. Segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Has jurado en falso? ¿Has jurado con duda de la verdad de lo que jurabas? Sobre el grado de certeza necesario en el juramento puedes ver el número 64. Y esto es porque esto es una sección de un libro, en donde este otro libro se habla más específicamente de lo que tiene que ver con el grado de certeza. Y bueno, acá no se puede jurar sobre lo que no se tenga máxima certeza. ¿Has jurado con verdad sin necesidad y por costumbre? Es decir, el juramentar en vano, el poner a Dios como testigo en vano. Porque hay algunos que dicen, bueno, no tenés que jurar en lo más absoluto, porque el Señor dijo, no juramentes. Pero San Pablo dice, a Dios pongo por testigo. Y poner a Dios por testigo es jurar por Dios. Porque jurar justamente es poner a alguien por testigo, o poner a alguien por garante de que se está diciendo la verdad. Los judíos juraban por el altar, juraban por el templo, y el Señor Jesucristo les habló de quién era mayor, si tal o cual. ¿Por qué? Porque ese que es mayor termina siendo testigo garante. Entonces, no se puede jurar simplemente por costumbre. No, pero te juro, mira, vos no sabés. Como si fuera una muletilla. No, eso no es así. No está bien eso. ¿Has jurado hacer algo malo, como vengarte? Es decir, como le sucedió a los perseguidores del apóstol San Pablo allí en el libro de los Hechos, ¿no? Que se juramentaron a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Ahí quiero ver si lo cumplieron, porque nunca lo pudieron atrapar al apóstol Pablo, esos que se habían juramentado. Vamos a ver si lo cumplieron, pero vengarte. Te juro por Dios que me voy a vengar. Eso es netamente, además de incumplir el mandamiento de vengarse y odiar, incumplir el mandamiento del amor, es incumplir el mandamiento de juramentarse poniendo a Dios por testigo que vas a hacer algo malo, algo que Dios prohíbe. ¿Has blasfemado a conciencia contra Dios, la Virgen o cosas santas? ¿Lo has hecho delante de otros? Por el contrario, recuerden por ejemplo lo que pasó al rey David. Él había cometido el pecado de adulterio y había además procurado matar al esposo de Betsabé. O sea, había cometido el pecado de adulterio con Betsabé y había además mandado a matar, o lo mandó al muere, por así decirlo, como decimos acá en la Argentina, lo mandó a combatir en primera fila para que Urías muriera, el esposo de Betsabé muriera. Y así poder quedarse él con Betsabé y ocultar el pecado de que Betsabé había quedado embarazada. Pero ¿qué le dijo Dios? Dice, por cuanto con tu pecado has hecho blasfemar a mis enemigos, has hecho que mis enemigos blasfemen de mí. Porque el pecado personal ya es grave, pero si además se publica de manera tal que se deshonre el nombre de Dios, es un agravante, valga la redundancia, muy grave. Y por eso Dios aumentó el castigo sobre David por cuanto había hecho que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y fíjense que después en los Salmos, David justamente ora para que no cometa ese pecado. ¿Sí? Para que no cometa ese pecado. A ver si me acuerdo cómo es que dice. No sean deshonrados por causa de mí los que en ti confían. Una cosa así dice. ¿Sí? Que el nombre de Dios o los que confían en el nombre de Dios no sean deshonrados y que el nombre de Dios no sea deshonrado por causa de algo que él hacía. O sea, David oraba para no
caer en esta falta de deshonrar el nombre de Dios con sus pecados que se hacen públicos y terminan produciendo escándalos. El 7. ¿Has dicho palabras irreverentes de Dios, la hostia, la Virgen o los santos? ¿Has dicho chistes irreligiosos o ridiculizado cosas de la religión? Miren, esto hay que tener mucho cuidado porque bajo el nombre de chiste se oculta mucho pecado. Mucho pecado bajo el nombre de chiste. ¿Has hablado mal de la iglesia o de las cosas santas? ¿Has criticado sin fundamento y sin razón a los sacerdotes? Y noten que no es que acá esté diciendo que no se puede de ninguna manera acusar a un sacerdote de algo, porque de hecho la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo siendo obispo, que contra los ancianos no admita acusación si no es con testigos. Es decir, los ancianos, que se refiere a los sacerdotes, podían ser acusados de tal o cual pecado, pero no sin testigos. Es decir, lo que no debía era admitir la calumnia así ligeramente y decir, no, pues ¿sabes qué? Me contó un pajarito que tal sacerdote hizo tal o cual cosa, así que le caemos a ese sacerdote encima. No. ¿Sí? Aquí también prohíbe el hablar en contra de los sacerdotes sin tener razones concretas, ni motivos ni pruebas. Porque si Pablo prohíbe a Timoteo el escuchar la calumnia acerca de los sacerdotes si no hay testigos y pruebas concretas, acá también se prohíbe al fiel hablar sin pruebas y sin cosas concretas en contra de los sacerdotes. Porque es un pecado particularmente grave hablarlo delante de un sacerdote. En realidad es pecado grave calumniar, o sea, es pecado importante calumniar a cualquier persona, pero si es encima contra un ministro del Señor, todavía es más grave. ¿Has hablado o propagado algo contra la religión? ¿Te has burlado de las personas buenas por el hecho de ser buenos? ¿Has faltado al respeto debido en el templo? Esto es ser irreverente dentro de lo que es el templo donde se está adorando al Señor. ¿Has cumplido pudiendo los votos y las promesas hechas a Dios? Esto en relación a algún laico que pueda tener a un voto o a los que han hecho votos de algún tipo, sea de castidad, sea de pobreza, de obediencia o algunos otros votos. A ver, ¿los has cumplido? ¿O esta semana o estos días has incumplido alguno de ellos? ¿Sí? E incluso manda aquí a que hay que ver si es necesario reevaluar si se debe cambiar esa obligación de esa promesa. Porque como dice el libro de Proverbios, cumple a Dios tus votos. No demores en cumplirlos. También el sabio Salomón habló de eso, creo que en Eclesiastés. Tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿Has dejado de ir a misa algún domingo o fiesta de precepto pudiendo ir? Por ejemplo, Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, Corpus Christi, Virgen de Guadalupe. Bueno, quien lo escribió evidentemente participaba de un lugar donde regionalmente se venera la memoria de la Virgen de Guadalupe, que es uno de los nombres que tiene la aparición de la Santísima Virgen. ¿Has llegado tarde y te has quedado sin oír misa entera sin motivo suficiente? Y aquí te explica qué es cumplir ese mandamiento. Cumple con el precepto de oír misa quien llega, por lo menos, antes del credo, pero se debe llegar antes de salir el sacerdote del altar. ¿Te has distraído voluntariamente durante la misa y cometido durante ella alguna irreverencia? ¿Has dejado el cumplimiento pascual, es decir, confesarse para poder comulgar el domingo de resurrección? ¿Frecuentas la Sagrada Comunión según tus posibilidades? ¿Has sido causa de que otros no vayan a misa o trabajen sin necesidad? Es decir, acá está hablando puntualmente de cuando por tus responsabilidades obligás a que otros se queden trabajando un domingo para no impidiéndoles así el ir a comulgar. Y por eso es que en el mundo cristianizado los domingos no se trabaja. Y por respeto a la religión judía es un día opcional. Pero por lo menos aquí en la Argentina y creo que en Estados Unidos y en todos los lugares en los que ha llegado el cristianismo, el domingo es un día que no se trabaja porque es un día que se dedica al Señor. Los ateos no dan gracias a Dios por eso, porque si no fuera
por el cristianismo serían como los chinos, que trabajan de lunes a lunes, no tienen un solo día de descanso. Ni un solo día de descanso. Como los esclavos, que trabajaban. Bueno, Cristo ha traído grandes beneficios al mundo por medio de la Iglesia Católica, no por medio de los protestantes. Y ha traído descanso y reposo y un poco de descanso a la mente para poder dedicarle ese día al Señor. Bueno, y es entonces por eso que se considera también una falta que uno, teniendo la posibilidad de indicarle a la persona cuándo o en qué circunstancias hacer que trabaje, obligarlo a trabajar un domingo y que no pueda participar del Día del Señor. O por lo menos no como la persona quisiera. ¿Dedicas alguna parte de tu tiempo libre en bien de los demás o en obras de caridad o apostolado? Cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es muy largo, así que lo vamos a resumir. Respecto de los hijos, dice: ¿has contribuido en el seno de tu familia a la alegría de los demás y al buen ambiente familiar con tu paciencia y verdadero amor? ¿Eres culpable de que se rompa la paz y unidad en la familia? ¿Colaboras con las necesidades comunes? ¿Eres en tu casa un tormento para los demás? ¿Has desobedecido a tus padres? ¿Te has burlado de ellos? ¿Los respetas? ¿Les has respondido con aspereza? ¿Los has entristecido en tu conducta? ¿Les has negado la palabra? ¿Los has insultado? ¿Los has despreciado? Miren, sinceramente estoy pensando, ¿no? Tal vez pensando en voz alta. Y me digo, qué bueno que sería leerles estos a mis hijos. Por lo menos una vez a la semana. Yo creo que lo voy a empezar a hacer. Imprimirme esta partecita. Mis hijos todavía son muy chiquitos, todavía no saben lo que es la confesión. Pero sí, tal vez enseñarles a ellos y enseñarme a mí mismo lo que es la reverencia, lo que es el respeto por las autoridades, lo que es tener conciencia de que los actos de uno están entristeciendo a otros, tener la humildad frecuente, tener frecuente humildad de saber que uno estas cosas las comete. Yo las he cometido sin lugar a duda muchas veces, mucho menos como adulto, pero como niño seguramente muchísimas veces. Y acá hay prácticamente un manual de conducta para los niños, donde se explica qué significa honrar a padre y madre. Así que no me parece una mala idea imprimir este pedacito. Creo que se los voy a dejar también en la parte de la descripción del video, para reflexionar con nuestros hijos acerca de estas cosas y que nos ayude también a nosotros a reflexionar sobre lo que es la autoridad y la gravedad de deshonrar a la autoridad. ¿Los has maltratado? ¿Los has amenazado? ¿Les has negado? ¿Les has deseado algún mal? ¿Los tratas cariñosamente? ¿Les has hecho llorar? ¿Has procurado atender sus deseos razonables sobre diversiones, amistades, noviazgos, porvenir y elección de estado? Los menores de edad tienen obligación grave de no mentir a sus padres acerca de sus lecturas, diversiones, gastos, amistades, etc. Pues esto es necesario para que los padres puedan cumplir la obligación grave que tienen de educar a sus hijos. Está diciendo que este pecado puntual es pecado grave. Grave, grave. Mal educar a los hijos es pecado grave. Y los hijos que mienten a sus padres en relación a lo que hacen cometen un pecado grave. Y por eso es tan importante la mentira y debe ser disciplinada. ¿Sí? Cualquiera fuera el método que los padres consideren justo para enseñarle al hijo lo que es la importancia de la mentira. Porque dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que los mentirosos no entrarán al cielo. Uno tiene que enseñarle esas cosas a los niños. O sea, mirá, aquí dice en la Biblia, Apocalipsis, los mentirosos no entrarán al cielo. Apocalipsis capítulo 20, 21, no me acuerdo bien ahora. Los mentirosos no entrarán al cielo. Entonces hay que enseñarle al niño a no mentir. Y acá está dando un decálogo, por así decirlo, de todas aquellas cosas que un niño debe cumplir o debe evitar para ser un buen hijo. ¿Te has avergonzado de
de los padres públicamente porque son pobres o ignorantes o ancianos? ¿Los has tratado con dureza o brusquedad? ¿Les das disgustos? ¿Les ayudas en todo lo que puedas? ¿Los has socorrido en sus necesidades, tanto materiales como espirituales? Uno de los mayores pecados de los hijos para con sus padres es no facilitarles a tiempo el que reciban los últimos sacramentos. Hace un par de meses atrás falleció mi abuela. 90 y largos, o 100, no, 100, no, creo que no llegó a los 100, no me acuerdo ahora. Pero ya había perdido su lucidez hacía tiempo. Y me acuerdo que cuando ella falleció yo le preguntaba a mis tías, que eran quienes estaban cerca de ella, ¿le pudieron dar o le pudieron llevar a confesarse mientras ella tuvo lucidez? Porque sabía que es un tema importante, este tema de llevar a recibir la extrema unción mientras tienen lucidez a los ancianos. Pero acá dice también socorrerlos en sus necesidades. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, el que no ayuda a sus padres ha negado la fe, ha apostatado de la fe. Imagínense, ¿quién agarra y dice, no, yo soy un apóstata porque les negué la ayuda económica a mis padres? Pues lo dice la Biblia. Negarle la ayuda económica a los padres es renegar de la fe. Y dice, y es peor que un incrédulo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si no es pecado grave el negar la ayuda a los padres? Les da, dice acá, los has tratado con dureza o brusquedad, les has dado disgusto, no, eso ya lo leí. ¿Atiendes a tus padres lo que debes con lo que ganas? Si han muerto, ¿te acuerdas de rezar por ellos y ofrecerles alguna misa? Es decir, considerando que pudieran haber muerto en gracia de Dios y están en el purgatorio, porque si murieron en el pecado mortal, de nada sirve orar porque están condenados por siempre jamás y no se los podrá sacar de ese estado. Pero si han muerto en gracia de Dios, es posible que estén purgando en el purgatorio y por tanto ofrecer misas por ellos es un acto de gracia para con tus padres, que cuando tus padres salgan del purgatorio van a poder estar delante de Dios intercediendo por ti. ¿Y quién más interesado en interceder por ti que tus padres? ¿Has obedecido y respetado a tus superiores? ¿Tienes indisciplina y rebeldía? ¿Cumples tus obligaciones? En cuanto a los hermanos, ¿has tratado bien a tus hermanos? ¿Has reñido con ellos? ¿Los has maltratado? ¿Les niegas el habla prolongadamente? ¿Habéis hecho ya las paces, es decir, la reconciliación? ¿Les tienes envidia? ¿Les das mal ejemplo? ¿Has sido causa de que aprendan a contestar a tus padres o a desobedecer los has escandalizado en algo? ¿Has descubierto sus faltas graves a tus padres para que los corrijan, a no ser que haya otro medio más eficaz? Y aquí tiene que ver con, uy no, pero no seas buchón. ¿Sí? Bueno, aquí los hermanos tienen la obligación de no ocultar las faltas graves de los hermanos y contárselas a los padres para que los padres tengan los elementos para poder ayudar y corregir al hermano que ha caído en falta a tiempo. ¿Ayudas materialmente a tus hermanos si ellos lo necesitan y tú puedes hacerlo? En relación a los padres. Bueno, y aquí hay otro decálogo de cosas que también sería bueno que nos pusiéramos a leer con cierta frecuencia. No solamente cuando vamos a la confesión, sino como un recordatorio rápido y práctico de lo que significa ser, a grandes rasgos, un buen marido, un buen padre. Educas, bueno, acá puntualmente con el tema de padres, después viene el tema del matrimonio. ¿Educas convenientemente a tus hijos en religión y en buenas costumbres? ¿Los alimentas? ¿Vistes, atiendes a su salud y desarrollo físico e instruyes en religión y cultura? ¿Les corriges con cólera o injustamente a tus hijos? ¿Los corriges y castigues según merece la falta? ¿Los tratas cariñosamente a tus hijos? ¿Los has maldecido o deseado algún mal? ¿Los maltratas o tienes atemorizados? ¿Los tienes mimados y consentidos y no sabes oponerte rectamente respetando su personalidad? Qué difícil, ¿no? Porque por un lado
está el tema de, es la fácil, amenazás a tu hijo para que para que se quede en el molde, o por otro lado irte al otro extremo, ¿no? No decirles absolutamente nada, dejarlos que hagan lo que quieran y que vivan mimados y consentidos. Y es difícil encontrar el equilibrio. ¿Los dejas andar ociosos y vagos? ¿Sabes encontrar el equilibrio entre el ejercicio de tu autoridad y el respeto a los gustos e ideas razonables de tus hijos? ¿Eres tolerante con sus pecados? ¿Les das buen ejemplo en palabras y obras? ¿Hablas delante de tus hijos de cosas que les puedan hacer daño espiritual? ¿Les das buenos consejos para que no peligre su fe y su moral? ¿Les evitas los peligros de pecar? Niños y niñas no deben dormir juntos a partir de los 5 años. ¿Vigilas sus diversiones, amistades, lecturas y programas de televisión? ¿Cuidas de que en tu casa no entren revistas que puedan hacer daño espiritual a tus hijos? Pensemos que esto se escribió hace mucho, ¿no? Están las revistas, la televisión, la radio, la música, el iPod, el celular, el internet. O sea, cuidar aquello que alimenta a tu hijo o a tu hija. Antes, en el primer mandamiento era relación a lo que uno se alimenta, pero acá también dice uno tiene que ser guarda de lo que resulta siendo el alimento de tus hijos. Y se me viene a la mente Mateo capítulo 25, ¿no? Cuando el Señor habla de las cabras y los corderos. Y recuerdo que en su momento me puse a hacer un estudio de qué diferenciaba una cabra de un cordero. Hay varias diferencias, pero una de ellas es que la cabra come cualquier cosa, mientras que la oveja es más exquisita. ¿Sí? Y por ejemplo, el hecho de que el perro es un animal inmundo y los felinos no son un animal inmundo. ¿Sí? De hecho, Cristo se llamó a sí mismo como un felino, como el león de Judá. ¿Y eso por qué? Porque también los animales, el perro come cualquier cosa, incluso sus propias necesidades y excrementos, pero el gato no. El gato es muy limpio en relación a eso y es muy exquisito en cuanto al agua que toma, es muy exquisito en cuanto a la comida que come, es muy selectivo. Y no es casualidad que Cristo acepte hacerse llamar tipológicamente como un felino y mande a decir que los herejes, los apóstatas y los pecadores son como perros, y tampoco es casualidad de que él haya dicho en Mateo capítulo 25 que las ovejas, que son extremadamente selectivas y dependientes del pastor para recibir el alimento, sean las que entran al cielo, y las cabras, que son autónomas y que comen lo que venga, lo que se encuentre, comen cartón, comen madera, comen lo que fuera, ¿sí? Esas son las que no entran al cielo. Entonces, acá no solamente tenemos que cuidar de qué nos alimentamos nosotros, sino también de qué alimentamos a nuestros hijos en el sentido espiritual. Y qué cuidados tenemos en relación a lo que permitimos que nuestros hijos vean, escuchen. Por eso dice, vigila sus diversiones, sus amistades, lecturas y programas de televisión. Cuidas de que en tu casa no entren revistas indecentes, se entreguen a diversiones peligrosas como bailes deshonestos, novios para pasar el rato, etc. Si tienen novio formal, tomas las debidas precauciones para que en todo se porten como Dios manda. ¿Ayudas a tus hijos para que logren un estado de vida acomodado en su condición? ¿Tienes preferencias injustificadas o has perjudicado a tus hijos injustamente en la herencia que les corresponde? ¿Has violentado a tus hijos en la elección del estado, matrimonial o soltería, o has prohibido que se consagren a Dios? A veces es un pecado que se puede llegar a cometer, ¿no? No, pero yo quiero que te cases. No, vos, religioso o religiosa, olvídate. No. Bueno, eso es un pecado. Condicionar a una persona yendo potencialmente en contra del llamado de Dios para esa persona. ¿Inculcas a tus hijos rectitud en el proceder, fidelidad al deber y espíritu de trabajo? ¿Tienes arreglado tu testamento de modo que si faltas inesperadamente no haya conflictos? ¿Te has asesorado por personas competentes y honestas para que tu testamento esté de acuerdo con tus principios cristianos y su redacción no cause problemas y conflictos a tus herederos? El testamento debe redactarse a tiempo con plenitud de facultades. Por ejemplo, ya, más vale antes que tarde. Voy a dejar acá porque el siguiente tema es un tema muy interesante, pero también quiero que en un segundo video podamos ver el resto de las consideraciones, no solamente en relación a los esposos y todo lo que viene, sino con respecto a todos los otros mandamientos. Así que vamos a cortar aquí el video y dejamos para otro video más el tema
de los otros mandamientos que no hemos considerado. Quiero hacer alguna aportación apologética. Yo creo que cuando uno lee esto, sobre todo si es una persona que es protestante, debería sorprenderse de lo delicado que es para un católico el acercarse al cuerpo de Cristo y participar del cuerpo de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Y que las normas morales y pautas que tiene el catolicismo para con la santidad de sus fieles es mucho más elevada que lo que habitualmente se pregona entre los mismos protestantes. De hecho, son muchísimos, pero muchísimas veces que yo recibí en comentarios de que, el hiciste católico, te hiciste de los fáciles. Ahora el cristianismo es una cuestión light para vos. Vos te hiciste de los light. Y ayer estaba grabando un video para otro canal y yo les mostraba cómo es que fui pasando por el contrario, de religiones en donde el tema de la santidad no existía y era más un concepto de moralidad, a pasar por la reforma donde son más exigentes en cuanto al menos hoy, antes no, pero al menos hoy son más exigentes en cuanto al tema de la moralidad, algunos reformados, porque hay algunos reformados que la verdad es que se han volcado completamente en las banderitas multicolores, pero luego pasé a la Iglesia Católica y a la Iglesia Católica la tuve como la que realmente te enseña santidad. Me di cuenta que los otros están varios peldaños por debajo y que te enseñan moralidad. Te enseñan a ser más o menos bueno, pero la que te enseña a hacer un examen a profundidad y a conciencia minucioso de cada una de tus actitudes es la Iglesia Católica. Con cosas como estas. Donde uno lee esto, ¿sí? Yo cuando me hice católico, cuando me volví del protestantismo al catolicismo, leí todo este documento para hacer mi primera confesión y la verdad es que no pasaba una. Y como protestante tenía buena reputación, pero cuando yo me comparo con esto, digo, me saco un cero. Ni uno. Bueno, puede que algunos sí, capaz un poco más, otros un poco menos, pero en general, ser buen católico es tener que decir poco de estas cosas, que confesarnos poco de estas cosas, o peor, o mejor dicho, mejor aún, ¿sí? Llegar a tener una santidad tan grande que estas cosas las tengamos que confesar con poca frecuencia, o incluso que tengamos que entrar en detalles todavía mucho más ínfimos, que parecerían una exageración para la mayoría de las personas. Pero bueno, a medida que uno va madurando más y más y más, logra comprender que ciertas cosas que parecían aceptables, cuando uno ama muchísimo al Señor, uno se da cuenta que hay un montón de cosas que a ojos de la moralidad están bien, pero a ojos de la santidad es patético. Por eso digo, los protestantes enseñan moralidad y la Iglesia Católica enseña santidad. Porque cuando se mira al protestantismo a los ojos de lo que es las exigencias de la santidad que enseña la Iglesia Católica, la moralidad del protestantismo no existe. ¿Sí? Y los que se creen buenos protestantes en realidad están siendo presuntuosos, orgullosos y autocomplacientes en una medida que ni siquiera se imaginan. Pero cuando llegan a la Iglesia Católica y se encuentran con este nivel de santidad, se dan cuenta que tienen que subir muchos peldaños en su santidad para considerarse siquiera dignos de poder participar del cuerpo de Cristo. Y de ahí en más, les aseguro que todavía hay muchos peldaños más para alcanzar la conducta de Cristo. Pero eso está muy lejos incluso de mí. Pero los grandes santos alcanzan eso. Y les aseguro que cuando uno lee los libros de los santos, se encuentra con una serie de cosas que ellos cumplían y trataban de o cosas que trataban de evitar, que a uno le parecería, pero este es un exagerado, este es un extremista, bueno, pero es que la santidad significa tratar de despojarse del pecado en aquellas cosas tan pequeñas que parecerían trivialidades innecesarias o minucias para una persona común y corriente. Así que, hermanos, yo espero que esto sirva de ánimo, que sirva de guía, que sirva también de argumentos apologéticos y, por sobre todas las cosas, que sirva como un instrumento de santificación para que participemos de la Eucaristía con mayor dignidad y con mayor santidad. Viva Cristo Rey, viva Santa María
siempre virgen. Amén.